Y lo que más me atrajo fue no entender las motivaciones, no entender el porqué de la historia. Este tipo de situaciones siempre me interesan mucho como creadora y como persona. O sea, me obsesiona mucho pues, cuando un amigo mío hace algo que no entiendo. No puedo dejar de pensar en ello. Y le tengo que terminar encontrando una razón o tengo que indagar sobre ello. Entonces, a mí eso me interesa mucho más que otra serie de enigmas del universo. A mí el por qué hacemos cosas que parecen sin sentido me interroga mucho. Entonces, me lancé para ver si entendía algo. He terminado teniendo una visión, al menos. He terminado pudiendo generar motivaciones a mis personajes, al menos, eso sí, siendo respetuosa con los datos de la sentencia. Ya con eso me siento satisfecha como creadora, porque no llego, claro, no puedo llegar a saber. ¿Seguiste el caso del crimen de la Guardia Urbana cuando apareció en los medios en su día? No, porque no soy muy de crímenes, cosa que creo que es un poco raro, porque la gente está como muy a tope con esto y le divierte mucho y se implica mucho. Y a mí los crímenes no sé, no me suelen interesar demasiado, pero me interesa las incongruencias, las disonancias, ¿no?, de las personas, ¿no? También venía de Intimidad, que tampoco es una historia ligera, entonces además enlacé una con la otra, laboralmente hablando, y no tuve descanso, entonces pues pensé, vaya, va a ser algo intenso, pero me pudo la curiosidad y también me pudo el encontrar una productora con la que sabía que iba a poder abordar la historia de una manera que a mí me interesara, que era centrándome en los personajes y no en otras cuestiones. ¿Qué tiene que tener un personaje para resultarte atractivo? Pues a mí siempre me interesa, no solo en ellos, siempre me interesa, y en las personas en general, cómo nos construimos el relato que nos permita justificar cualquier cosa, en general. Eso me parece muy interesante, de la gente, o sea, los sesgos, la manera en que abordamos la realidad para adecuarla a nuestros deseos y a nuestros intereses. Entonces, eso me interesaba mucho de ellos, de qué manera entendieron que esto tenía sentido, ¿no? Y luego también me interesaba que, en general, esta es una historia que se ve con mucha distancia moral, que obviamente es comprensible hasta cierto punto. El hecho de que alguien cometa un hecho execrable y que el resto de las personas como se distancien mucho moralmente, ¿no?, y se consideren incapaces de mancharse, siempre me parece deshonesto. Me parece que todos tenemos manchas y que la separación a veces es los pasos que se toman, ¿no? Pero eso me interesaba bastante de los personajes, ¿no? El poder acercar, el poder humanizar sin justificar. Tenía que respetar hitos conocidos del caso y de la sentencia, pero he aprovechado los huecos para llevármelo hacia lo que a mí me pareciera útil para la narración. Al fin y al cabo yo he tratado son personajes. Yo cuando hablo es mi Rosa, mi Albert, son personajes con los que yo me he podido manejar. O sea, yo no me he sentido tratando a personas reales, ¿no?, porque si no habría sido incapaz de abordarlo, ¿no?, me habría quedado paralizada. Bueno, la diferencia también es que luego eso también tiene un efecto, ¿no? Hay una realidad que está ahí, pero yo como creadora he intentado no conectar la historia con la realidad de una manera fuerte. Me gusta exponer con poco sesgo concreto, digamos. O sea, me gusta exponer a los personajes en lo bueno y en lo malo, debilidades y fortalezas, lo que les hace más encantadores y más execrables, y con una cierta neutralidad dentro de lo posible. Entonces, a mí eso me motiva a hacerlo. Y ese punto de vista de la historia, que es en lo que yo estaba interesada cuando me ofrecieron el dossier y en lo que coincidí con Arcadia, era en hacer más una exposición que otro juicio o que una crítica personal o que una visión más sesgada, ¿no? Más exponer.
que he leído en algunos sitios como que esto se ha criticado también y lo respeto por supuesto y lo entiendo, que a lo mejor no hay un discurso muy claro, pero ha sido intencionado. ¿Cuánto se parece el resultado final en pantalla a lo que tú escribiste? ¿Ha cambiado mucho? Hoy estaba repasando la Biblia porque estaba dando una clase y le estaba echando un ojo y se parece bastante. Las primeras versiones de Biblia se parecen bastante a lo que ha quedado resultando, con matices y cambios, pero siempre fueron 8 capítulos. En algún momento pensamos, a lo mejor da para menos, pero no, realmente es una historia muy intensa, para poder entenderla con todas las hilazones entre las acciones y entre los cambios de los personajes. También he estado repasando el perfil de los personajes, que bueno, eso es más normal que se mantuviera, pero es como que los tenía muy claros. Es verdad que hay una base de la realidad, pero pronto los extraje como en personajes manejables y eran perfiles que tenía muy claros sus deseos y sus debilidades. ¿Cómo diste con el título El cuerpo en llamas? No se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Jorge Torregrosa. Se le ocurrió a Jorge Torregrosa y hicimos una especie de lluvia de ideas, tormenta de ideas de títulos y a mí me gustó. Yo siempre apoyé el título. Sé que hay gente que piensa que es un poco, a lo mejor puede ser un poco soapy, pero a mí me parece que tiene encanto y que es un poco, pues un poquito de Palma, un poquito así. La serie está teniendo mucha repercusión internacional. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues es que es muy, no sé, por un lado es como que tiene un eco enorme, pero al fin y al cabo en lo personal te llega poco, ¿no? O sea, tú buscas los datos, te llegan estos datos y ves las clasificaciones, pero tú estás en tu casa, cuidas a tu hijo, te preocupas de ver cuál es el siguiente proyecto que va a salir, entonces eh, es todo más doméstico, ¿no? de lo que parece. Lo disfrutas mucho, pero al mismo tiempo está tan lejos que te llega poco al día a día. ¿Y te han afectado de alguna manera las maniobras de Rosa Peral para perjudicar a la serie? Pues es que como la mayoría de los efectos se han producido a posteriori, claro, mi intervención en la serie a lo mejor acabó en enero, febrero, entonces yo hice mi trabajo con tranquilidad y con libertad. Y claro, yo intuía que podían pasar cosas, podía haber este tipo de reacciones, pero yo me abstraje de eso porque, claro, si no te paralizas, ¿no? Y tampoco lo puedes controlar para un lado o para el otro. Y ahora lo vivo, pues lo sigo en la prensa y no lo sigo de una manera más directa, veo lo que ve todo el mundo. ¿Te parece que a Rosa Peral se la ha condenado en parte por su vida sexual? Es que yo creo que eso es de lo más interesante de la historia. O sea, todo es una cuestión de grises y cuesta mucho para la gente abordar esos grises. Creo que resulta muy cómodo tener una visión en blancos o negros, en general. O sea, lo que yo llamo como muy Star Wars, ¿no? O sea, el bien y el mal, y entonces la gente está como en una línea o está en la otra, y eso da mucha comodidad, sobre todo al que juzga, porque le hace manejarse con la realidad de una manera bastante cómoda, y la realidad no es tan cómoda. La realidad implica que puedes estar en el lado más oscuro en ciertas cosas, en el gris en otras y en el blanco en otras. La misma persona, ¿sabes? Y sin embargo, nos manejamos muy bien, por eso gusta la ficción tanto, la ficción así más dicotomizada, porque nos manejamos muy bien con blancos y negros, con villanos y con héroes. Y bueno, eso también se quiso abordar en la serie, ¿no? Que ella podía estar en un lado bien oscuro en ciertas cosas y ser los otros quienes lo estaban con respecto a ella en otras. Y yo creo que sin duda, vamos, simplemente leyendo las noticias sobre el caso, había un sesgo sexista muy importante, lo cual, bueno, no quita otras cosas, pero es que son elementos separados, ¿no?
El juicio por la pornovenganza se celebró con Rosa Peral ya detenida por asesinato. ¿Es el tipo de coincidencia que te hace pensar que la realidad supera al arte? Sí, yo creo que además llegó justo en el momento en el que todo esto había ocurrido y eso se cuenta en la serie, que hubo una especie de prejuicio. La sensación es esa, en mi historia es esa. No me voy a meter en la realidad porque luego hubo una sentencia, pero sí da la sensación de que ella fue como previamente condenada por esto, cuando yo a mi personaje no le veo capaz de hacer lo que se dijo en ese juicio que había ocurrido, ¿no? Que es ella misma había hecho esto público. ¿Qué beneficio podría obtener de esto, ¿no? Es una cosa como tan loca y a mí me parece, en la historia me parece inverosímil. Es interesante, la historia es muy interesante por esto. El personaje no es simplemente una femme fatal manipuladora, eso me parece que es el relato previo que había. Y hemos intentado explorar otras cosas o al menos ir como trabajando matices, ¿no? Para que se entienda también el mundo en el que eso se genera. Pero bueno, llega lo que llega y se interpreta lo que se interpreta. ¿Para el proceso de documentación hablasteis con alguno de los implicados en el caso? Bueno, hubo asesoramiento de Mossos, pero lo que es alguna persona cercana, no. Que por ese mismo deseo, hubo como la oportunidad, pero no nos pareció conveniente para no sé, para no contaminarnos demasiado. ¿Por qué decidiste articular la trama en dos líneas temporales? Pues eso se fue como matizando, se fue construyendo en el tiempo, no era como una idea muy de origen, o sea, luego en la Biblia sí estaba bastante claro, pero a mí me interesaba mucho la historia de ellos, de los personajes. Me interesaba menos la investigación, pero bueno, es que eso me pasa siempre, porque siempre me pasaba en intimidad y yo creo que se veía, o sea, porque es que las investigaciones siempre me dan más pereza porque lo que me interesa es lo que les pasa a ellos, ¿no? Y entonces, bueno, se fue encajando esto porque también, claro, la línea de investigación era un buen hilo del que tirar. Entonces, al final se construyó como esta historia en dos tiempos que hemos intentado que tenga unidad. O sea, que no simplemente haya una línea y otra, sino que estas líneas tengan un sentido en cada capítulo, ¿no? Que coincidan, que se cuente una cosa y la otra. Bueno, era un poco complejo, pero también yo creo que más interesante contarlo así. Por supuesto, no utilizar flashbacks puntuales, nada así, sino hacer una línea completa. Has contado con más guionistas que en tu anterior serie, Intimidad. En Intimidad había más tiempo, porque teníamos que esperar a Itziar Ituño, y había más tiempo de preproducción, luego una pandemia de por medio, en mi caso también un embarazo, o sea que pasaron muchas cosas y hubo más oportunidad de escribir más capítulos. Pero había menos tiempo aquí. Entonces está Eduard Solá, está José Luis Martín y está Carlos López. Bueno, pues gente de confianza y que ya conocía y que me parecía que podía funcionar muy bien para la historia. Luego es verdad que tú pues al final te quedas con últimas versiones, ya sabemos cómo es, ¿no? Cuando coordinas y cuando llevas esa parte de la historia, pero si no habría sido imposible. Imposible tanto a un nivel de tiempos como a un nivel creativo, ¿no? Porque también son visiones que necesitas. ¿Y habéis escrito juntos? ¿Ha habido una sala de guionistas al estilo clásico? No, yo no soy muy de sala de guión, pero también porque mi vida personal hace que la idea de meterme en una sala de guión muchas horas y tener reuniones físicas me tire para atrás. Yo soy guionista de Zoom y de Skype y me gusta tener reuniones individuales. O sea, me gusta que trabajen individualmente cada guión y bueno, si en algún momento hay una necesidad de hacer un Brady Bunch, que yo digo, pues se hace, pero creo que se puede hacer así. Soy un poco reacia a las salas de guión. Son muy divertidas, muy productivas a veces, pero también se procrastina mucho y yo no tengo ahora mismo la vida para permitirme procrastinar. Repites con el director de Intimidad, Jorge Torregrosa. ¿Cómo es trabajar con él? Jorge quiere mucho a los personajes.
y los entiende muy bien, es una persona con sensibilidad y con gusto para hacer bien las cosas y entonces es muy fácil con él. Es como dirige, pero el lenguaje es el mismo cuando nos reunimos a hablar de guión. Entonces, vamos, no es que no voy a probar con otra gente, pero con él siento que ciertas cosas son muy fáciles, la verdad, y que me gusta lo que cuestiona y también tenemos la confianza para decir, pues no me digas eso, ¿sabes? O ya hay como ese hielo se ha roto, ¿no? Entre nosotros, ha caído ese muro. Y espero seguir haciendo muchas cosas con él. ¿El éxito previo de Intimidad te ha dado más libertad de movimientos con Netflix? La verdad es que hemos trabajado muy a gusto los dos proyectos. Eso es lo que yo puedo decir con la mano en el corazón. O sea que todo ha sido muy respetuoso, muy cómodo y han confiado mucho. Y además cuando nos dieron este proyecto a los dos, pues también sentimos que era una forma de decirnos, pues lo que habéis hecho nos ha gustado, intentad abordarlo un poco de la misma manera en este proyecto. Nos hemos sentido como respaldados, ¿no? Y hemos tenido mucha libertad y mucha... No nos hemos sentido nada constreñidos a tener que, no sé, hay que pasar por ciertos aros, ¿no? Para nada. ¿Por qué tomaste la decisión de que los actores recitasen los mensajes de móvil mirando a cámara? Es de Jorge, tú tienes que hablar con Jorge, porque todos los, los grandes hallazgos que te gustan, las canciones finales también, pero sí lo de los mensajes además fue una cosa que no entró a la primera como propuesta, pero que fue entrando poco a poco y yo creo que es que además es tan feo, ¿no? Ver los mensajes, empobrece tanto y enfría tanto y es una historia en la que tiene muchísima presencia. Tiene mucha presencia, tienen mucha carga los mensajes, mucha carga emocional, entonces dejarlo en un texto leído era como, o sea, yo creo que es un gran acierto haber hecho eso. Aparte, bueno, tienes esos actores que no solo lo hacen bien, sino que da gusto ver, ¿no? Como, y reducirlo todo a una pantalla, tenerlo que mantener durante 10 segundos para asegurarte que todo el mundo lee el mensaje, pues no. Y se han probado muchas cosas en muchas series, ¿no? Hemos visto ya como muchas experimentaciones en formatos, pero pues siempre es frío, yo creo, ¿no? Así que... En Intimidad fuiste showrunner, pero en esta serie no lo eres. En Intimidad sí fui showrunner. Lo que pasa es que como enlacé los dos proyectos, y como quien escribe siempre tiene que ser el primero que arranca un proyecto, y yo estaba cansada, pues, y tengo, pues, eso, tengo un niño muy pequeño y entonces no me veía estando en rodaje. Y entonces pedí abordar la parte de escritura y quedarme más al margen. A ver, he estado muy en contacto en todo el proceso, he visto pruebas de casting, he comentado, o sea, no es como que no me han comentado nada y me dijeran, pues mira, ahora hablé con Úrsula al principio, cuando yo todavía tenía dudas y tal, o sea que he estado ahí, pero fue una petición por incapacidad. Llevaba 3 años y medio, o sea, he estado 3 años y medio trabajando seguido, ¿no? Entonces necesitaba parar un poco antes de que acabara todo el proceso. Pero he estado ahí sin a lo mejor tener el último voto, ¿no? Pero sí me he sentido como con comunicación suficiente, ¿no? Como para que pudiera influir mi opinión. Aunque sea a un nivel personal, no por cargo, ¿no? ¿Cuál es tu horario preferido para escribir? Solo de mañana, la tarde no valgo nada y normalmente cuando el niño está en la guardería, o sea, ese es cuando hay niñera o el niño está en la guardería, o sea, de 10 a 4 a lo mejor, 6 horas. Si no queda más remedio, un poco más, pero 6 horas intensas me parece que ya rinden mucho. ¿Y en esas 6 horas consigues concentrarte al 100%? No, lo que hago es como, hago como lo de las meditaciones, ¿no? O sea, que en la meditación te dicen, la cuestión no es que no te vayas nunca de la concentración, del aquí y el ahora, sino que sepas volver todo el rato. Pues entonces asumo que me voy a ir, pero intento recogerme todo el rato, ir otra vez por la senda correcta.
Pero es que si me pongo en tensión pensando, lo he intentado ponerme la aplicación esta del árbol y todas estas cosas, límites para las aplicaciones, pero yo creo que es mejor aceptar esos niveles de distracción y más o menos seguir, porque si no, si encima sientes culpa por las distracciones, bueno, intento concentrarme, me pongo pues música que me concentre, intento no contestar al teléfono, pero bueno, la gente al final siempre piensa, está en casa y escribiendo, por un momento que la distraiga, no pasa nada. Siempre ocurre esto. Pero bueno, no soy... Me gustaría, lo pienso a veces, me gustaría irme a una casa sin conexión. Pasar una especie de mono, ¿no? Sudar durante 2 días y luego aprender a escribir de otra manera, con la cabeza más en el sitio. Y lo pienso a veces cuando pienso en el pasado, ¿no? Cómo se escribía antes, que la gente realmente podía aislarse.